Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy vamos a ver la lección número 13, el llamado el bautismo. Poco antes de volver al cielo, donde Jesús, su Padre, él dijo a sus discípulos, en Mateo capítulo 28 y el verso 19, el Señor les dijo esto. Permítame leérselo. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué se debe hacer a la gente de todas las naciones según el mandamiento que Jesús nos da? Que debemos hacer discípulos, enseñarles. Dice Jesús, continuó diciendo: bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. ¿Quién mandó bautizar y enseñar a los nuevos discípulos? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué se debía hacer con los nuevos discípulos? Bautizarlos y enseñarles. ¿Quién ordenó el bautismo? Jesús. Es importante que se bautice si el Señor Jesús ordenó el bautismo y si usted no se ha bautizado, debe bautizarse. Ahora vamos a ver lo que significa el bautismo. Cuando usted creyó en el Señor Jesús y lo recibió, todos sus pecados fueron perdonados. La Biblia dice en 1 Juan 1:7, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando Cristo murió en la cruz fue para llevarnos a Dios, perdonándonos y limpiándonos de todo pecado. Eso es lo que sucede cuando recibimos a Jesucristo. Borra el pecado de nosotros y en ese momento es que nos hace hijos de Dios. Ahí es el nuevo nacimiento. Cuando el apóstol Pablo en Hechos capítulo 22 y el verso 16 creyó en el Señor Jesús como su Salvador y Señor, éste le dijo: levántate y bautízate invocando el nombre del Señor para lavarte de tus pecados. Cuando el apóstol Pablo vio al Señor Jesucristo, cuando iba rumbo a Damasco persiguiendo a la iglesia, el Señor se le reveló y cayó a tierra, se cayó del caballo, y entonces vio, el Señor Jesús se reveló a él, y Pablo dijo: ¿quién eres, Señor? Y entonces Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo dijo: ¿qué debo hacer? Entonces el Señor le dijo: levántate y bautízate, invocando el nombre del Señor para lavarte de tus pecados. Eso es lo que el Señor le dice. Ok, ahora, por eso en el bautismo se usa agua como símbolo de limpieza. El bautismo es algo visible que representa la limpieza que Cristo hizo de nuestros pecados. ¿Qué representa el bautismo? La limpieza de nuestros pecados. Así como el agua limpia nuestros cuerpos, la sangre de Cristo limpia de pecado, limpia de todos nuestros pecados. ¿Qué es lo que limpia nuestro corazón? La sangre de Jesús es lo que nos limpia de todo pecado. Eso es muy importante que recuerde y aclaro en este momento. La sangre de Jesús hace dos cosas en la vida del creyente. Uno, borra el pecado, lo remueve completamente y limpia la maldad. La maldad es la que provoca el pecado. Primero, antes que la persona, pecado significa la acción cometida, el acto malo ya hecho, eso es el pecado. Pero la maldad es lo que recibimos. La maldad viene un pensamiento y nosotros sentimos cuando ese pensamiento llega, somos conscientes cuando ese pensamiento llega. Cuando tenemos un deseo malo, lo sentimos, somos conscientes de eso. Pero eso no es todavía el pecado es la acción cometida. Entonces es muy importante discernir, la maldad es la que produce el pecado. ¿Qué debemos hacer cuando sentimos que somos conscientes que la maldad está ahí? Tenemos que, recuérdese que crucificar la naturaleza vieja. La maldad provoca a que nuestro ser se mueva para hacer la acción mala.
Eso es que tenemos que pedirle a Dios que nos guarde, que nos ayude Jesús, que no nos permita caer en la tentación. Somos tentados, pero cuando dicen que no caigamos, significa que no obedezcamos esa acción mala, que no hagamos esa acción mala. Eso es lo que significa, oren para que no caigan en tentación. Ahora, es muy importante que entiendan, la sangre de Jesús hace esas dos cosas. Borra el pecado, pero también limpia de maldad. Por eso es maravilloso. Sin la sangre de Jesús, la persona nunca puede dejar de pecar y tampoco puede dejar no puede dejar de hacer lo malo, porque la maldad está en su naturaleza, está ahí dentro. Entonces, sin la sangre de Jesús, una persona no puede no puede cambiar su comportamiento. Aunque sea una persona estudiada, no importa. La maldad está ahí. Lo único que borra la maldad y el pecado es la sangre de Jesús. Es muy importante que recuerde esto. En la Biblia, voy a leer Hechos 10, 43. Vamos a observar aquí Hechos 10, 43. Permítame. Dice esto. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Está hablando de quién es este, es Jesucristo. Dice, quienes creen en él reciben por medio de él, de Cristo, el perdón de los pecados. Por eso es que Jesús es el único. Y la razón por la cual Jesús es el único que puede salvar es porque es el único que no ha pecado. Que su sangre él nunca pecó, y por eso Dios lo llama el Cordero de Dios. El Cordero es algo que tiene que ser limpio para que sea la ofrenda y que Dios acepte a su ser de él, en este caso de Jesús, como la ofrenda pura. Y entonces Dios aceptó la ofrenda de él porque es el ser puro. Y por eso que su sangre es la única que nos puede limpiar de pecado y de maldad. ¿En qué momento somos limpios de pecado? Cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo. Uno no es limpio de pecado en el momento en que se bautiza. Es limpio en el momento que uno cree en Cristo. Eso es lo que sucede. Dios perdona nuestros pecados cuando creemos en Cristo, no en razón de algún acto exterior. Por eso el bautismo en sí no trae el perdón ni la limpieza, es solo un símbolo, que representa en forma visible la limpieza dada por Dios. ¿Por qué nos perdona Dios? Porque creemos en Cristo y su sangre nos limpia. Eso es lo que hace. ¿Qué representa el bautismo? Limpieza del pecado. El bautismo es un símbolo visible de la limpieza que Dios nos da. Algo invisible es algo que no se ve. Algo visible es algo que obviamente se ve. ¿Dónde se efectúa la limpieza del pecado? En el corazón, en nuestro ser. ¿Dónde es donde se anida aquellos deseos? En el corazón. En el momento de su bautismo, el corazón del hermano bautizado y de toda la congregación debe saltar de alegría y alabar al Señor al pensar que todos sus pecados son perdonados y limpiados por la sangre que el Señor Jesús derramó por él en la cruz del Calvario. ¿Quién dijo que debemos bautizarnos? Nuestro Señor Jesucristo. Él declara eso. Así que quiero leerle en Romanos capítulo 6 y el verso 1. Quiero leer, y ahí nos explica lo que sucede cuando se bautiza. ¿Qué pues diremos? Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, no seguiremos pecando para que el favor de Dios esté con nosotros. No, dijo, en ninguna manera, porque los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora observe, cuando una persona se bautiza,
es sepultado, es en el agua. Se toma a la persona y se sumerge completamente todo el ser de la persona, de manera que el bautismo representa la muerte. ¿Muerte a qué? Muerte a la forma de vida del pasado. Se va a morir para que ya no viva conforme a la vida anterior. Y cuando se levanta, resucita a la nueva vida, a la vida de Cristo. Eso es lo que sucede en el verso 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo. Nos bautizamos para que muramos a la vida anterior, a la vida de pecado, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que después del bautismo debe uno entender que nuestra vida debe ser ahora la vida de Jesús. Entonces la vida anterior se murió cuando nos bautizamos. Ahí tiene que haber quedado. Todo aquello que hicimos antes ya se quedó ahí. Y ahora cuando nos levantan del agua es figura como cuando Cristo resucitó para una nueva vida, así también nosotros. Así que el bautismo representa la muerte a la vida anterior, pero cuando nos levantan es la vida de Cristo en nosotros. Eso es lo que pasa. En el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Nos sepultan en el agua, la muerte al pecado, y cuando Cristo resucita, nosotros cuando nos levantan resucitamos a una vida nueva. El 6, Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, ya no más debe obedecer al pecado. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Quiere decir entonces, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia, como antes hacíamos lo malo, veíamos lo malo, hacíamos todo lo malo. Dice, ahora ya no presenten sus miembros, su cuerpo a esa forma de vida, sino para obedecer y hacer la voluntad de Dios. Para eso es ahora. Esa es la nueva vida que ahora tenemos en Cristo. Y debemos presentar nuestros miembros, nuestro cuerpo, quiere decir, como instrumentos de justicia. Eso es lo que representa el bautismo. En realidad significa muerte al pecado, a la vida anterior, para cuando los levantan es la figura de la resurrección a una nueva vida. Vivíamos para hacer, vivíamos para hacer el mal, mas ahora que Dios nos perdona en Cristo, después que nos bautizan y salimos para vivir una nueva vida y debemos vivir una vida de justicia. Quiere decir que mostremos o presentemos nuestros cuerpos para hacer lo recto. Esa es la vida de justicia. Que Dios lo ayude y que Dios lo bendiga.